Bien, amigos, como lo van a ver en el video que está filmando el amigo Mateo, ya estoy de camisa. Tuve que sacarme el saco y el cardigan porque, claro, uno entra en temperatura, sobre todo cuando hay llamadas de los que se sienten doloridos por mi discurso. Asumir responsabilidades. Aquí, asumir responsabilidades. Aquí no se puede dar el voto a una asociación para delinquir que está sangrando al pueblo uruguayo y pretender llevársela de arriba. Aquí que Asamblea Popular asuma que no quiso investigar la corrupción del gobierno de Mujica con el gobierno del dictador Maduro, del dictador corrupto Maduro. Tiene que asumir. No votó la parlamentaria. Y bueno, no quiso investigar la corrupción que sangra al pueblo uruguayo. No quiso investigar a la corrupción que beneficia a la familia de Vázquez. Así que factura. Resulta que ahora, con una rendición de cuenta bochornosa hecha por las agencias calificadoras de riesgo, el voto 50 viene de Asamblea Popular. Hay que pasarle factura. Ustedes son parte del PUNOM. Ustedes, cuando llegan las agencias calificadoras de riesgo, ponen la firma para sangrar al pueblo uruguayo. Esa es la realidad. Punto. Aquí hay que asumirlo. Bien, amigos, pero hay más noticias para este boletín. Son nefastas, porque proceden de Vázquez. Y ya estamos acostumbrados los uruguayos a saber que lo que procede de Vázquez es nefasto. Lo que procede de Vázquez es para beneficiar a la oligarquía internacional, a las corporaciones. Lógicamente, ustedes tienen que entender el nexo que hay entre las corporaciones y Vázquez, que es la mafia masónica. Claro, cuando el pueblo uruguayo está a merced a ese tipo de nexo, secreto, oculto, elitista, jerarquizado, paga las consecuencias. Yo voy a insistir con un tema, sé que les voy a caer un tanto denso, un poco pesados, pero no tengo más remedio, porque se lee poco. Porque en la televisión tenemos muchas, pero muchas comedias turcas y de otros lugares, y no tenemos programas para la formación. Entonces yo necesito leer el artículo 47, porque el artículo 47 de la Constitución fue el buque insignia que lo llevó a Tabaré Vázquez a la presidencia, y entonces cuando se hizo del cargo, le dio la espalda, como se la da en la negociación con UPM, al pueblo uruguayo, y entró a responder a la oligarquía, entró a responder al capital transnacional, entró a responder a los hermanos. Vamos a leer un poquito el 47. La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave en el medio ambiente. Punto. Nos detenemos y nos pasamos a un periódico de la capital, concretamente al diario El País, que la tapa la dedica el tema de la denuncia mía de la estafa y del procesamiento. Y en un costado, en el costado derecho, dice: gobierno no prohíbe técnica de fracking. El gobierno dejó claro que no está dispuesto a acompañar los proyectos de oposición para prohibir o impedir, al menos durante 5 años, la técnica del fracking para extraer hidrocarburos. Es decir, el doctor Vázquez está empeñado en enfermar a los uruguayos. Yo quiero ser bien claro. La actuación del doctor Vázquez, que es ambivalente, que por un lado nos habla mucho del tema del tabaco, y yo lo comparto y me pongo codo a codo con el doctor Tabaré Vázquez. Después, en todo lo que es la contaminación por los agroquímicos, la contaminación biológica, de la cual se habla poco, que es la otra, la que produce la explotación pecuaria del país, y que hay que tomar recaudo de ello. Esto me lo ha hecho ver insistentemente mi hija vegana, Nicole, con profundos estudios en el tema. En lo que dice a la contaminación del agua, mire, hoy estuvo un israelí en el programa de Canal 4, un israelí, no, perdón, no es un israelí, me rectifico, estuvo un judío argentino,
que es un alto directivo de la empresa estatal de aguas de Israel. Ustedes saben que el tema del agua, según él lo decía, y nosotros lo tenemos muy claro, el tema del agua para Israel es fundamental para la vida y para sojuzgar a los palestinos, por intermedio de la apropiación del río Jordán. Entonces ellos tienen una empresa estatal rigurosamente controlada, que se creó antes de la creación por los banqueros Rothschild del Estado de Israel, porque ustedes saben que el Estado de Israel lo creó la dinastía banquera Rothschild. Es un Estado creado por banqueros. Entonces, antes de crear el Estado, los Rothschild se preocuparon por el elemento vital, el agua. Entonces crearon la empresa, una empresa estatal, entre comillas, todo lo que es estatal en Israel es entre comillas, para asegurar el líquido vital. Lo utilizan en un 96%. 96%. Lo utilizan con una racionalidad total y absoluta. Lamentablemente, en el Uruguay tenemos exactamente lo contrario. Nosotros tenemos, este gobierno se ha encargado fundamentalmente de profundizar la contaminación del agua y de hecho enfermar a los uruguayos y de regalarle el agua dulce a las corporaciones para que utilicen un porcentaje ínfimo, ¿verdad? Mejor dicho, para que en ese proceso de utilización se pierda un porcentaje ínfimo, se contamine el resto y se devuelva al cauce para que lo tomemos los uruguayos el agua podrida. Entonces Vázquez, el oncólogo, que parecería que nos quiere enfermar a los uruguayos, claro, a ver, entendamos que hay profesiones que son muy particulares. Yo integro una de ellas. Inclusive muchas veces la gente nos llama carroñeros. Y no sé hasta qué punto no tienen derecho a llamarnos carroñeros, porque los abogados vivimos del conflicto, vivimos de la desgracia ajena, ¿verdad? Cuando un individuo va preso, es una desgracia. Y ahí el doctor Salle defiende privadamente y gana dinero de la desgracia. Las farmacéuticas y los médicos ganan dinero ¿de qué? De la enfermedad. Si no hay enfermos, no hay remedios y no hay médicos. Hay otras profesiones que no son así. Mamá era maestra. Entonces, al ejercer el magisterio, en realidad estaba siempre aportando, como lo hacen todos los maestros, y así muchas otras. Ustedes me podrán decir, bueno, tiene otro ángulo también. Tiene el ángulo de que usted saca de la cárcel, por ejemplo, a un inocente, o el médico, como sucedió con mi hija, que el doctor Pieri le salvó la vida. Sí, el doctor Pieri le salvó la vida y le estaré enormemente agradecido. Pero, en definitiva, tiene que existir la enfermedad, tiene que existir el conflicto para que exista el médico, la farmacéutica, el abogado. Hecha esta aclaración, que es importante hacerla, que la gente no se anima a hacerla. La gente no se anima a hacerla. Estamos hablando de las farmacéuticas, estamos hablando de todo el negocio empresarial médico, de miles de millones de dólares, donde eliminar a un competidor es fundamental para enriquecerse. O casualidad, el presidente Vázquez, cuya filosofía que él mismo expuso y exteriorizó, diciendo negocios son negocios, elevando a la categoría excelsa axiológica a la ganancia por encima de cualquier otro valor, resulta que, o casualidad, el gobierno de él es el que está dispuesto a penetrar el acuífero guaraní con elementos químicos, a destrozar todo el subsuelo, permitir que fluyan todas las hidrocarburos y gases que están en este momento capsulados para contaminar el agua freática, el agua subyacente, para que cuando usted vaya, por ejemplo, y yo estoy seguro que estos ejemplos son muy buenos, cuando usted vaya al bidé a lavarse, en lugar de salir de un chorro de agua, le salga una llamarada.
entonces usted en ese momento, se va a acordar de Tabaré Vázquez y del fracking y también del doctor Salle. Ustedes estarán diciendo el doctor Salle exagera, el doctor Salle le saca seriedad a su discurso con semejante ejemplo. No, es un ejemplo real. Gente que en el baño, en Estados Unidos, en los lugares donde se permitió el fracking, se fueron a bañar, se fueron a higienizar, se fueron a lavar con el agua del baño y salió literalmente llamarada. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Porque el fracking es, a través de elementos químicos y de la presión de un combinado de elementos químicos con agua, por la fuerza, por la presión que se inyecta, destruye el subsuelo y ahí libera todo. Entre eso, los gases, que después fluyen por las cañerías, pero se cuelan también por todo tipo de cañerías, por la cañería del agua, por la cañería del agua. Y entonces usted va a abrir la canilla y le sale una llamarada. Imagínense, amigos, destruir de esa manera el acuífero guaraní. Yo digo la verdad, qué ridícula que es la posición de este señor que nos gobierna. Venir a prohibir que se fume a 200 metros al aire libre y por otro lado condenarnos a que perdamos el agua dulce del país. Yo ya no sé cómo hacer para frenar la destrucción del Frente Amplio. Pero miren que se los digo absolutamente convencido. Por eso tengo este discurso, por eso estoy arriesgando lo que estoy arriesgando. Yo estoy arriesgando mi vida con este discurso, mi amigo. Los negocios del fracking son negocios de millones de dólares. Pero millones de dólares. El negocio de UPM son negocios de millones de dólares. Todo lo que estamos hablando acá son negocios de millones de dólares, porque claro, está la filosofía del Frente Amplio en el gobierno. La filosofía ultracapitalista neoliberal, oligárquica, ultraderecha cavernaria, para utilizar la terminología del pasado. Yo sé que se me van a ofender algunos de derecha diciendo, no, pero que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y de hecho, sé que es así. Pero como a ellos les gusta decir que son de izquierda, como ellos antes de estar en el gobierno promovieron este artículo 47 modificado, como Vázquez en Minas de Corrales salió a manifestarse contra la forestación, contra la pastera, a favor del medio ambiente, y eso era de izquierda, como Sendik dice que la corrupción es de derecha, hay que empezar a rever la terminología, traerla para decirle, no, miren, no sigan engañando. Usando la terminología perimida del pasado, ustedes son la ultraderecha, sin lugar a ninguna duda. Que quede bien claro. Pero voy a insistir en lo siguiente. Terminología absolutamente obsoleta, perimida, que ya no tiene sustancialidad ninguna y que no identifica nada. No identifica nada. Hoy yo creo que las cosas... Reivindico a Seregni. Cuando lo planteó en estos términos. Seregni lo planteó en estos términos. O terminamos con la oligarquía, o la oligarquía termina con el país. El Frente Amplio, traicionando a Seregni, está con la oligarquía. Acá está el fracking, aquí están las estafas, aquí está UPM, aquí está la entrega del agua, que un judío nos viene a decir cómo debe administrarse, que pertenece a un país donde el agua es absolutamente vital, donde se toma, donde no se desperdicia, donde no se pierde, donde no se transforma más que el 4%. El agua del baño, de la cisterna, del bidet, el agua con excremento, se utiliza. Él explicaba, Berger de apellido, estuvo hoy en las entrevistas de Núñez en el Canal 4, esa agua se utiliza para la agricultura. Ellos pueden, clasificar el agua, una para el consumo, otra para la agricultura. Claro, tienen muchas obras de infraestructura. No viene al caso explicar cómo Israel, siendo un país en un desierto, tiene tanto dinero para hacer esas obras de infraestructura. Pero una cosa importante que dijo este argentino judío que está en Israel, bueno, propio de la religión de ellos, nos decía
una cosa muy importante. Uruguay es un país rico. Por cierto que Uruguay es un país riquísimo. Lo que pasa es que los gobiernos, lo que pasa es que la orientación que se nos da a través de la educación, con el Banco Mundial detrás, comiendo cabezas, con el plan Ceibal de los Negroponte, de estos criminales, amigos del presidente Tabaré Vázquez, criminales amigos del presidente Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez los trae y los homenajea aquí. Que quede bien claro, muchachos del Fraude Amplio, el líder de ustedes es amigo de criminales, Rockefeller, Bush, Negroponte, y ustedes se llaman de izquierda. Por favor, muchachos, ustedes los fraudeamplistas que traicionaron todo lo de la década del 70, son el punón. Ahora están entregando la salud del pueblo uruguayo a las corporaciones petroleras extranjeras. Con esto del fracking, con este bochorno del fracking, ustedes tienen toda el agua podrida del Santa Lucía y del Río Negro y la van a podrir más a través de una negociación con apariencia criminal que tengo denunciada, que la tiene el fiscal Luis Pacheco, que todos los días vamos al juzgado de crimen organizado, como antes íbamos al juzgado de la doctora Graciela Eustaquio, como estamos ahora para que declare el 19 de julio Alarcón, Damiani, lástima que no citaron a Mujica por el tema del fútbol, favoreciendo a Paco Casal, cómo estamos con el tema de Alur, siguiéndole los pasos a Sendik, como en su momento lo hicimos con el título, cómo estamos detrás, cómo estuvimos detrás, desde el primer momento de la estafa Pluna. Mire, una cosa importante que había notado acá en el auto de procesamiento, con el nuevo código Yankee, que trae el Tovarich, camarada, compañero del Partido Comunista Jorge Díaz, ahora al frente de la Fiscalía General de la Nación, con estrechos lazos con la Law Enforcement Agency y con todo el Departamento de Estado de Estados Unidos, este principio, iura novit curia, es decir, el que dice el derecho es el juez y no el fiscal, se pierde. Con el nuevo código, el que dice el derecho será el fiscal. El que lleva o no lleva el caso es el fiscal. Y otra cosa importante, mal puede aplicarse el criterio iura novit curia, el juez dice el derecho, cuando el juez no está en las negociaciones ilegales, en los pactos ilegales. El código Yankee trae el sistema de avasallamiento del principio de legalidad, porque el fiscal desciende al plano de la delincuencia y, como si fuera un delincuente más, el fiscal entra a negociar en un toma y daca, en un dot ou des con el delincuente. ¿Para qué? Para llegar a un proceso abreviado, porque este sistema inconstitucional que trae el código Yankee exige que el 80% de los casos sea pactado en la comisaría. Este es el nuevo código que trae. Yo he estado hablando ya con muchos fiscales y ya hay una gran mayoría de fiscales que reconocen que ante el caos de seguridad interna, ante el terrorismo de Estado por omisión en el que nos hace vivir Vázquez con Bonomi, que ya los dos deberían estar destituidos, ya deberíamos tener, bueno, no sé qué deberíamos tener, porque elecciones anticipadas, si los otros son colaboracionistas. Si Blanco, Colorado, Independientes están desesperados por el nuevo código Yankee, así que no sé quién tendría que venir a gobernar. Pero lo cierto es, volviendo al tema, que con los pactos en comisaría ya el juez no dice nada. El juez pasa a ser un mero homologador. Y le decía que hay muchos fiscales que empezaron a reconocer que es muy superior la ley 15.032, una ley cuya autoría intelectual es del consejero Viana, sí, el papá de Enrique Viana, un enjundioso jurista, de Espínola y de Bayardo. Sin duda, dictadura, consejo de Estado, sí, dictadura, igual que la de hoy, dictadura, con desaparecidos, con torturados, con muertes, igual que la del gobierno de Vázquez.
igual que la del gobierno de Vázquez. Sí, con dictadura fruto de campañas electorales rapiñando a los uruguayos para volcar luego en la campaña del MPP, como lo denuncia muy bien Urruzola, y que no se investigó en profundidad por directivas de Díaz, que conforme al artículo 197 de la Constitución, bien pueden ser directivas de Tabaré Vázquez. Acá, los cracks del derecho, todos estos procesalistas enjundiosos, que los tengo por ahí en los tribunales de apelación, con posturas bastante soberbias, algunos los conozco de la facultad, que se les llenó el bolsillo de papelitos. Estos cracks se olvidaron del artículo 197 de la Constitución de la República. Ayer la imprimí con letras más grandes para leerla mejor, porque me estoy quedando sin vista. Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión, atención, ring, señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, se comieron el término gestión cuando dijeron que era constitucional la ley 19.334. Les aviso que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de observar o suspender los actos de gestión. Y yo les pregunto, señores ministros, RIN, Suprema Corte de Justicia, ¿con qué juego ustedes le quitan al presidente de la República un derecho de ver que le otorgó el constituyente expresamente en el artículo 197? Porque ustedes, señores ministros, analizaron el tema por el lado de las facultades de Díaz. Estaban desesperados por darle facultades a Díaz, los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero no lo analizaron por el lado de recortarle los derechos, deberes que tiene el Poder Ejecutivo, expresamente consagrados, sin ningún tipo de cortapisas por el constituyente en el artículo 197. Entonces hoy no puede. Bueno, no, sí. Hoy, el presidente de la República, pues me había confundido con el nuevo código, pero esto es referente a la ley 19.334. Hoy, con la ley 19.334 que hemos atacado, el presidente de la República puede perfectamente, en base al artículo 197, intervenir en la gestión del fiscal de cualquier caso. Puede suspender actos de los fiscales en cualquier caso que le interese al Poder Ejecutivo. Porque reitero, por la 19.334 es un servicio descentralizado. Y el artículo 197, con respecto a los directores de los servicios descentralizados, dice lo siguiente: cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente, fíjense que por el mero hecho de la conveniencia, ya no de la legalidad, porque no me sirve, la gestión, ni siquiera pide actos. Claro, la gestión normalmente se traduce en actos, pero acá es un término genérico, sin cortapisa ninguno. La gestión de los directores o directorios generales podrá hacerle las observaciones que crea pertinente, levantar el teléfono y llamar y decirle a Díaz: no me gusta la vista que sacaron en el caso de Gustavo contra el PIT-CNT, contra Polgar, Abdalá y Castillo. Acá está, 197. Directivas. Fiscal general, presidente de la República. Lo puede hacer. Un disparate. Este disparate impresentable, los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia dijeron que era constitucional. Claro, yo sigo presentando inconstitucionalidades. Y seguiré presentando inconstitucionalidades porque tengo razón. Por la razón del artillero, tengo razón. Punto. Lo dice la Constitución. No puede el legislador recortarle deberes, derechos que tiene el presidente de la República. Claro que a Vázquez no le interesa reivindicar estos deberes, derechos. ¿Qué le va a interesar si crea el servicio descentralizado como un órgano accesorio del Poder Ejecutivo para consagrar la impunidad? Está loco de la vida, no va a ser valer el 197, pero como jurista, como exégeta de los textos constitucionales y legales, con la debida formación universitaria que me la dio la UDELAR,
de la década del 70, estoy en condiciones de aseverar y desafiar. Ya tuve un intercambio con un abogado del Frente Amplio y me tuvo que reconocer que tenía razón. Asesor de un diputado del Partido Socialista, reconoció el error porque intervino en la redacción de la 19.334, reconoció el error. Yo ahora estoy bregando para que los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia reconozcan que el doctor Salle tiene razón, que ellos se han equivocado, que esta ley es inconstitucional, que esta ley destroza la Constitución Nacional, es un vejamen a la Constitución Nacional y que debe ser declarada tal. Del mismo modo, les quiero adelantar algo muy importante. Tengo 3 minutos. Con el nuevo código, los homicidas, los rapiñeros, los violadores, los criminales más abyectos que ustedes puedan pensar, yo, si quiero, los pongo en la calle a las 48 horas de estar en el juzgado. ¿Entendieron? No lo voy a hacer con ese tipo de delitos graves, siempre y cuando no tenga el convencimiento que es un inocente. Si tengo el convencimiento que es un inocente, por supuesto que lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Les explico. Porque ni menos se ponga en vigencia el nuevo código, yo lo impugno de inconstitucionalidad. De hecho, ya lo he hecho con estas inconstitucionalidades de la ley 19.334. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Se suspende el proceso, se libera a la persona y el expediente se va no menos de un año a la Suprema Corte de Justicia. ¿Entendieron bien? Cualquier abogado que defienda al más abyecto delincuente, una vez que se ponga en vigencia el código que quiere Chediak, el código que quieren los restantes ministros de la Suprema Corte de Justicia, el código que quiere la clase política del Uruguay, el código de Díaz, el código que nos trae el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la Law Enforcement Agency, determina que el más abyecto criminal esté fuera del juzgado a las 48 horas durante un año, matando testigos, denunciantes, jueces y fiscales y al que se le ocurra. Eso es el nuevo código de estos cráneos que aceptan la imposición imperial para un país que tiene una constitución de carácter europea, garantista, y que tiene una ley del proceso penal que mal o bien funciona 10.000 veces superior a lo que va a funcionar el desastre que se trae el doctor Díaz. Nos vemos el lunes, amigos. Hasta el lunes que viene. Aracanaces que vienen del pueblo.